A todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. Estamos ya en el quinto episodio, estamos de verdad supremamente felices de toda la participación, de los mensajes que nos han escrito y mandado por ahora personalmente a nosotras, han sido maravillosos. Les digo que las personas que le han escrito a Diana me han llegado sus mensajes, entonces muchísimas gracias porque ha sido re bonito, ha sido muy nutridor como ya hemos expresado anteriormente. Para nosotras es un placer y es muy nutridor escuchar, bueno, lo que ustedes sienten y piensan con respecto a nuestros episodios. Sabemos que en algunos puntos de pronto no somos lo más claras del mundo, entonces por eso nos encanta que si nos lo dicen, nosotras podemos mejorar, aclarar algunas cositas y ahí vamos a tener pues cada vez más temitas para seguir hablando. Propio por eso, el día de hoy les vamos a hablar de un concepto y de yo creo que esto es una de las herramientas por las que todos vamos a empezar a llegar en este mundo espiritual, en este trabajo interior, y es el plan de nuestra alma. ¿Cómo así que plan de nuestra alma? ¿Eso de dónde salió? ¿Eso con qué se come? Vamos a hablar un poquito no solo del libro, porque ya existe el libro El plan de tu alma, sino de cómo han sido nuestros planes de alma hasta el momento y las experiencias que nosotras hemos experimentado, valga la redundancia. Así que vamos con este maravilloso tema en este nuevo día. Hola Angie, ¿cómo están? Saludos a todos. Y así es como nos dice Angie. Muchas gracias a todos por la retroalimentación que nos hacen, por los mensajes bonitos, lo que nosotros dijimos al inicio de esto. Esto es un ejercicio de metafísica para nosotras, para reconocer aspectos en los que aún debemos mejorar. Entonces, esto es un va y viene, ¿sí? Nosotros les compartimos nuestras experiencias y a la vez ustedes nos retroalimentan y eso es un ejercicio muy bonito que hacemos de crecimiento personal. Sí, Angie, este tema del plan del alma me gusta mucho y yo voy a empezar, digamos que hablando de cómo fue que, digamos que yo empecé a escuchar ese término del plan del alma. Y resulta que yo soy administradora de empresas. Yo he trabajado coordinando el área de planeación en empresas. Yo he dado cátedra de planeación y cuando a mí me dijeron, ¿usted sabe qué es el plan del alma? Quedé callada y me reía de mí misma porque yo decía, ¿cómo así? Yo sé que es un plan estratégico, yo sé que es un plan operativo, yo sé que es un plan de marketing, un plan de mantenimiento, un plan de comunicaciones, y ese plan, o sea, y yo misma no me había preguntado si yo vengo con un plan, me dio risa y como que ahí sí mi ser se rió de mi ego y, no es que se las sabe todas, pues entonces le falta aprender esto. Y entonces, digamos que la primera entrada, pues la primera o el primer libro que me leí, que me empezó a explicar como de qué se trataban los planes del alma, para mí fue uno que se llama Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Él es un médico psiquiatra, trabajaba haciendo hipnosis a sus pacientes y resulta que un día le llegó una paciente que en hipnosis fue más allá de esta vida y empezó a hablarle de otras vidas. Y él, súper científico, o sea, como muy escéptico de eso, no entendía qué estaba pasando y le empezaron a suceder muchas cosas ahí con esa paciente y como que tuvo que salir de su zona de confort, de lo que le habían enseñado a él de ser como tan racional y abrirse a nuevas experiencias que le estaba trayendo esta nueva paciente. Ese libro es muy bueno, yo se lo recomiendo a ustedes, yo me lo leí en 2 noches. Bueno, y entonces con respecto a mi alma, ya cuando al plan de mi alma, cuando empecé a leer este libro, que fue el primero así como que yo leí, yo, ¡oh! Hay vida después de la muerte, wow. Y hay plan del alma y entonces, y bueno, ya después entonces me empezaron a hablar del plan del alma de Robert Schwartz. Bueno, y, y ese sí que es más interesante porque como que digamos que explica más cómo es que
uno planea antes de venir aquí a la tierra hace su plan del alma y cómo es que hace y cómo es que uno se pone los personajes con los que va a, digamos que interactuar toda su vida y cómo va a ser mi mamá, cómo va a ser el lugar donde nazco, todo es resonante de acuerdo al plan de lo que a mí me hace falta por evolucionar, porque la Tierra es un planeta de experimentación. Nosotros venimos aquí a experimentar para evolucionar. ¿Por qué? Porque el humano, ¿de qué se diferencia del animal? Que tiene personalidad y la personalidad o el ego es el que complica todo. Entonces ahí ya ese pensar es el que nos hace que nos experimentemos, ¿sí?, de formas diferentes. Y entonces eso para mí, mi mente hizo, ¡wow!, como que me tengo que abrir a otras cosas y ahí empezó todo mi camino de experimentación con eso. O sea, ese fue el punto de partida de... Y esa gente tenía ese plan del alma y entonces ya me empecé a preguntar yo, ¿y cuál será mi plan del alma? Bueno, gracias Diana por, bueno, abrirnos a este mundo con estos dos libros. Yo también los leí, bueno, en realidad el primer libro lo leí, el de Muchas vidas, muchos maestros, y el segundo me lo escuché en audiolibro, porque fue una época en la que estaba supremamente ocupada. Yo amo leer, pero no le saqué el tiempo a leérmelo, pero sabía el valor que tenía y me lo escuché. Entonces, pues se lo recomendamos muchísimo. Yo, sin embargo, llegué a esta información de otra forma porque digamos que mi camino ha sido un poquito diferente al de Diana. Bueno, igual el de todos siempre es diferente. Yo mi primera crisis existencial, por así decirlo, la tuve a los 13 años, donde empecé a estar en crisis con mi familia. Es decir, yo crecí en una familia conservadora muy convencional, muy colombiana, donde pues mis papás querían para mí, tenían planeado desde todo su amor que yo fuera al colegio, al terminar el colegio fuera a la universidad, al terminar la universidad me casara, al casarme tuviera hijos y como todo un plancito muy organizado, muy concreto, muy bonito, muy armónico en el que yo sentía que no encajaba ni cinco. Mi hermana ya estaba siguiendo como las pautas para ese mismo plan. Ella es más grande que yo, 5 años, entonces yo decía como que, bueno, pero porque es que yo no puedo, porque es que yo soy tan rara, porque yo soy tan diferente, porque entonces en un principio mis papás lo tomaron como rebeldía, la rebeldía de la adolescencia, pero yo sentía que era algo mucho más grave, mucho más profundo, porque yo le decía a mi mamá, yo no encajo en esto, yo no me quiero casar nunca, yo no quiero tener hijos, yo no voy a vivir mi vida para tener hijos y ya, ¿qué es eso? ¿Yo a qué vine al mundo? Yo no pude venir al mundo a hacer hijos. O sea, a mí no me entraba eso en la cabeza. Bueno, de pronto eso es un pensamiento muy normal hoy en día, pero cuando yo tenía 13 años, estamos hablando de hace 20 años, eso no era tan normal. Entonces yo me sentía bastante rara, bastante aislada. Mis papás no sabían qué hacer conmigo, pero Dios, la vida, el universo, como queramos verlo, no nos bota. Así nos deja solos. Cuando nosotros pedimos, de seguro que la ayuda llega a través de un familiar, a través de un pensamiento, a través de un sueño. A mí me llegó a través de una grande amiga en el colegio que me habló de una escuela que en Colombia se llamó y se llama la Escuela de la Magia del Amor, creada por Gerardo Schmelding. A mis 13 años, ella y su mamá me empezaron a hablar de esta escuela, pero yo realmente empecé a hacer los cursos a los 17. Entonces, entre los 13 y los 17 me la pasé, entraba en crisis, salía, entraba en crisis, salía. Yo no entendía yo a qué había venido al mundo, cuál era mi misión, yo por qué estaba aquí. O sea, preguntas demasiado filosóficas y demasiado profundas para una niña, porque sí, hoy en día 13 años ya es casi que adulta, pero en mi edad 13 años era una niña. Acababa hace poco de dejar de jugar con Barbies. Y entonces pues era como que, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y por un periodo me tocó esperar y aguantarme y vivirme mis crisis que son necesarias. Como decía Diana, ¿qué hacemos con ese ego y ese ser y esas dos personalidades? Pues lo que vinimos a hacer en el planeta, tratar de conciliarlas y de armonizarlas hasta empezar a tener respuestas. Lo que aprendí en estos cursos, en teoría, pero que con los años pude integrar, porque ya les habíamos hablado en el primer episodio de cuánto costaba integrar la información, ¿sí? No es lo mismo que yo te explique cómo se maneja un carro a que tú manejes el carro. Es lo mismo, acabamos de hablar de una cantidad de conceptos maravillosos. Después, con el tiempo, vamos a integrar esos conceptos. Entonces, lo primero que me dijeron fue,
Tú escogiste nacer en esta ciudad, tú escogiste tu familia te escogió a ti y todo está ya planeado por ti. Shock. Salí de esa clase diciendo, está loco, ¿cómo le ocurre? Yo nunca hubiera querido nacer aquí. Alegando y renegando como loca por, yo creo, una media hora o bastantes días, ni siquiera me acuerdo tanto tiempo. Porque no, eso no me entraba. Yo no estaba de acuerdo. ¿Cómo era posible? ¿Quién le dijo que yo había escogido a mi mamá y a mi papá? No, uno no puede hacer eso, porque en mi conciencia presente actual en ese momento, pues eso no estaba así. Obviamente eso en los libros de los que hemos hablado, eso está explicado de otra forma. Bueno, y entonces aquí empezamos a tumbar creencias, ¿no? Porque todo el mundo cree que lo correcto y lo que toda la sociedad debe hacer es estudiar, crecer, tener una carrera, de pronto tener familia, ser exitoso, tener muchas propiedades y eso es felicidad, ¿sí? Y entonces aquí ya cuando nos cruzamos o cuando llegamos a esto de que hay plan del alma, sí, y escogemos todos los personajes con los que venimos a actuar, choque. Y todos hemos dicho lo mismo, no, pero es que yo no hubiera escogido esto, pero es que sí, así es, todos escogimos, digamos que ese plan, planeamos cómo venir acá, todo es resonante con nosotros, la ciudad donde nacimos, el país donde nacimos, los hermanos que tuvimos, el papá si lo tuvimos, la mamá si la tuvimos, todos son resonantes con nosotros. Cuando uno se empieza a dar cuenta de ese plan de alma que creó, lo primero es la negación. No, pero ¿cómo así que yo creé todo esto? Después la aceptación. Y después empezar a entender que si yo, o sea, ya al entender o ya al ver ese esquema general, ese plan estratégico que hice para venir a esta tierra, es empezar a ver los puntos donde yo estoy fallando, o sea, digamos como que dónde tengo mis fortalezas, dónde tengo mis debilidades, afuera, dónde tengo mis oportunidades y dónde tengo amenazas. Así, tal cual, se hace también en la vida. Y eso se llama conocerse a sí mismo. ¿Sí? Entonces, ahí nomás cuando ya uno dice, tengo plan del alma y no lo conozco, pues discúlpeme, pero usted no se conoce a usted mismo. Bueno, la verdad es que yo pasé por un pasito más. Yo no pasé de la negación a la aceptación, yo pasé de la negación a la lucha, a querer cambiar lo que ya había escogido, ya estando encarnada, igual yo iba a luchar contra viento y marea para luego aceptar. Y eso, mis queridos y amados escuchas, no me tomó una semana o un mes, me tomó años. Yo no me desperté un día negándolo y al otro día dije, bueno, no, lo que dijo este man es verdad, le creo. No, yo me demoré mucho. Yo luché queriendo cambiar mi realidad y luché y peleé y las cosas no fluían y no se daban. ¿Por qué? Pues porque por ahí no era. Es que la vida es muy simple. Cuando las cosas fluyen, mi amor, por ahí es. Y cuando no, por ahí no es. Es muy simple. Uno solito se desgasta y lucha porque no acepta, porque no está de acuerdo, porque no te gustó la familia en la que naciste, no te gustó el país donde naciste, no estás de acuerdo con el trabajo que tienes, ya tienes 40, 50 años y la vida que te encuentras en estos momentos dice, pero es que esto no fue lo que yo planeé. No, mi amor, sí lo planeó, porque si no, no lo tendrías. Y aceptar eso cuesta y no nos gusta porque es volvernos responsables de nosotros mismos, como decía Diana, es conocernos. Entonces, vamos a ponerla en ejemplitos, como yo siempre les hablo, como con metáforas. Nos vamos a imaginar que todos los seres en el planeta vamos a ir al colegio. Y obviamente algunos seres en el planeta en estos momentos tienen 5 años, están recién nacidos, otros tienen 10, otros 20, otros 80, otros 90, hay gente de 100 años, hay gente de más de 100 años, pero igual todos vamos a ir al colegio. Entonces, en el colegio no es que todos vamos a empezar en primero de primaria y no es que todos, porque entramos en primero o los que entraron en primero, todos pasan a segundo. No.
a veces hay que repetir. Pero eso no quiere decir que es que usted incapaz, bruto, que le... No, quiere decir que a veces las personas llegan a la Tierra porque tienen cosas por aprender, por evolucionar. El plan que hace cada uno es para que uno dice, bueno, yo voy a ir al planeta Tierra porque yo necesito, todavía me falta aprender de la compasión, todavía no sé amar incondicionalmente, todavía no sé respetar las reglas, todavía no me amo lo suficiente o todavía no sé manifestar abundancia, todavía no sé lo que es ser un ser terreno, entonces no sé habitar mi cuerpo, no me sé alimentar, muchas cosas, hay muchas tareas, todos somos diferentes y por lo mismo todos vivimos experiencias diferentes. O incluso viviendo la misma experiencia vamos a reaccionar y vamos a verla de manera diferente porque todos somos diferentes. Simple. Entonces, llegamos al planeta, llegamos al colegio, empezamos a ver las materias y hay materias que decimos, uff, pero es que eso es breve, facilísimo, eso yo lo entendí. Y hay materias que huepuchicas y nos cuestan. Y las vemos una y dos y tres veces. Y cuando empezamos a hacer estos trabajos interiores, nos empezamos a dar cuenta que de pronto hay materias que no llevamos esta vida trabajándolo. Llevamos muchas vidas trabajando la misma materia. Y no es porque somos bruto, ni mal, incapaz. No, porque nos cuesta. Nos cuesta porque aún no hemos integrado esa información y no es un error. O sea, para mí es muy importante que entendamos que no hay que irnos en contra del ego. Yo ya lo he hecho por mucho tiempo, es seducirlo, es hacernos amigos de nuestro ego. Por ejemplo, Diana y yo, esto lo sé y por eso lo comparto, mi ser tiene nombre y mi ego también. Entonces, coger a nuestro ego y decirle, venga para acá. Es importante y haces parte de mí, no renegarlo, tacharlo, decirle, usted es estúpido que siempre me hace equivocar. No, es muy importante lo que me dices, te escucho, pero hoy vamos a hacer lo que dice mi ser o no soy capaz todavía, sí, estoy de acuerdo bueno, en mi caso, mi ego se llama Manolito, estoy de acuerdo con Manolito y hoy nos vamos y sabemos que nos vamos a equivocar, pero necesitamos equivocarnos otra vez. ¿Hasta cuándo nos equivocamos? ¿Hasta cuándo? Porque es la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo va a tener que seguir repitiendo? Hasta que me sature. Cuando yo me sature de una situación, de una emoción, de una experiencia y finalmente ya me rinda, ahí va a cambiar, porque ahí voy a aceptar. Y aceptar cambia todo, que no es lo mismo que resignarme, es aceptar. Así es, como lo dice Angie, a mí una herramienta de las que empecé a experimentar y a descubrir cuál de todas me iba a decir cuál era el plan de mi alma y cómo lo entendí mejor y cómo me lo explicaron mejor es la astrología. Y voy a explicar cómo es. Hagan de cuenta que ustedes el día que nacen, el día, el año y la hora en la que nacen es como la combinación de una caja fuerte, ¿sí? Que tiene tal número para la izquierda, otro número para la derecha, se devuelve otro poquito. Es exactamente eso. O sea, es una coordenada lo que traemos con esa fecha de nacimiento y esa hora de nacimiento. Y ahí está toda la información de su plan de alma. Además que su nombre no es al azar, su nombre también trae información. Entonces, su nombre unido con su fecha y su hora de nacimiento, ahí está toda la información de su plan estratégico, ¿sí? Pero anualmente usted también tiene un plan operativo que se llama la revolución solar, que también se la da la astrología y es un plan más chiquito de lo que usted va a trabajar en ese año. Así me lo enseñó la astrología y yo que soy administradora, digamos que lo explico de esa manera. Y como dice Angie, cada uno matriculamos materias diferentes. Cada uno matriculamos las materias en las que no hemos trabajado, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso yo siempre he sido una buscadora, a mí siempre me ha gustado el conocimiento, la sabiduría, la filosofía. Yo he sido muy entregada a las comunidades, a la ayuda, pero a mí no me ha salido una vida donde me digan, es que usted fue una madre abnegada. Y entonces esta es mi vida de trabajar en familia. En esta vida tengo mi sol en casa 4 y es algo
que para mí trabajar mi familia ha sido muy bonito, pero también no ha sido fácil, ¿no? Porque no lo había trabajado. Entonces, o sea, lo bonito de esta experimentación aquí en la Tierra es que las personas que nos ponemos a nuestro lado son espejos que nos muestran lo que debemos sanar en nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, yo que, digamos, he averiguado un poquito más, por ejemplo, con mis hijos, ya he compartido en otras vidas. Con mi mamá ya he compartido en otras vidas. A mi papá no lo he visto tanto. Con mi pareja ya he compartido en otras vidas. Y digamos que en esas otras vidas nos quedaron asuntos por resolver y en esta vida vinimos a saldar esos asuntos que no pudimos resolver. Mi propio hijo ha sido mi padre y es muy bonito porque en esa vida donde nos conocimos con mi hijo, digamos que yo deseaba mucho ser médico, pero nosotros teníamos un negocio familiar y ese negocio familiar que teníamos era muy importante para él y era el prestigio de la familia. Entonces él no concebía que yo quisiera ser médico si yo tenía que seguir el legado de la familia y él me impuso que yo no tenía que estudiar, yo tenía que seguir los negocios. Y es muy curioso y es muy lindo porque en esta vida a él le cuesta mucho estudiar, ¿sí? O sea, él quiere hacer negocios, o sea, la edad que tiene, él ya quiere ser negociante, ¿sí? Él no entiende que por qué tiene que estudiar si él ya sabe los negocios que quiere hacer. Entonces, ahora yo me puse en el papel que tenía él en esa vida para que lo experimente desde el otro lado y yo ahora soy la que le estoy diciendo, pero estudie, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito y cuando uno se da cuenta de eso es muy bonito y uno entiende y suelta y libera muchas cargas. Y uno dice, todo es perfecto y debemos fluir, ¿sí? Exacto, exacto, Diana, justo así. Bueno, yo la astrología la conozco hace relativamente poco, pero es muy curioso porque es como cuando uno va a una cita de canalización o uno va donde un medium o uno va donde una persona que nunca lo ha visto en la vida, no lo conoce y empiezan a decirle, ah, no, es que usted es así, 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 uno que como que, ¿qué? Sandalio, ¿cómo así que usted sabe todo eso de mí? Sí, cuando hemos hablado, pero eras correspondiente a eso. Es que nada pasa por casualidad. No hay tampoco un error en eso. Es aprender qué es lo que viniste a integrar a través de esa experiencia, qué es lo que eso quiere dejarte. Entonces, la forma en la que yo empecé como a reconocer el plan de mi alma es diferente a la de Diana, no fue con la astrología, fue con observar mi presente. ¿Qué te cuesta a ti en la vida? Te cuestan las relaciones de pareja, te cuestan las relaciones familiares, te cuesta la generación de dinero a través de la abundancia, te cuesta el trabajo, te cuesta la salud, naciste en un cuerpo que desde siempre has tenido problemas de salud. Entonces empezar a reconocer qué me cuesta, porque eso es lo que vine a trabajar. Simple, sencillo, ¿no? Supuestamente. Pero entonces ahí empieza Manolito. Bueno, yo lo llamo Manolito a mi ego a decirme, no, pero es que de pronto es que es un periodo. No, pero es que no estamos tan enfermos. Es que no, usted se está imaginando. Y entonces empieza uno a dudar. ¿Cómo dejamos de dudar? Cuando realmente, escuchando nuestro corazón, observamos que la misma cosa se nos repite una y otra vez. Así empezamos, así nos damos cuenta. Observa tu presente. En estos momentos, ¿qué te cuesta? ¿Te está costando encontrar trabajo? Ok. ¿Es la primera vez y única vez que te ha pasado en tu vida? O si miras hacia atrás, desde siempre te ha costado. Porque es que si observamos el mundo, y no tenemos que ponernos a hablar de gente que está al otro lado del continente, nuestra propia familia, cada uno tiene su lucha diferente. Lo que compartía Diana con su hijo me parece muy maravilloso porque es que me pongo en los zapatos del otro se lo hacemos amorosamente en esta vida, chicas, y nos ahorramos aprendizajes y luchas. Si no lo hago, la vida me va a poner en esa situación, antes o después, en algún momento.
Y no está dicho que tiene que ser con la misma persona, pero digamos que generalmente nosotros nos movemos a grupitos álmicos, ¿sí? Somos un grupito de almas que viaja junta porque todos nos amamos tanto que queremos aprender. Entonces nos volvemos a encontrar a nuestra mamá en otro cuerpo, en otra energía, en otra frecuencia, pero sigue siendo su alma. Y es ahí cuando uno dice, no, pero el déjà vu, pero las personas que yo las veo, yo digo, ay, pero yo este lo conozco, pero ¿de dónde salió? Eso no es casualidad, es porque ya nos hemos encontrado. Cuando yo vi a mi esposo por primera vez, porque sí, después de todo me casé, y cuando yo lo vi por primera vez, yo dije, este es el amor de mi vida. Y no estoy hablando de un flechazo así, no, yo sabía que era él. No estoy hablando de una cosa meramente hormonal, física, que sucede cuando uno se encuentra un papacito. No, yo lo vi, yo lo reconocí. Yo supe que ya lo conocía, no sabía cómo ni por qué. Y les digo, yo no hablaba bien el italiano y él es italiano. Y yo supe que eso era más mágico que quién sabe qué otra cosa. Y cuando empecé a hablar con él y lo empecé a conocer, me di cuenta que es verdad. Luego, con los años, con el tiempo, cuando tengas dudas, la invitación es, bueno, busca quien te hace una canalización, busca quien te lee la carta astral, busca quien te explica de la astrología, quien te habla de tus registros akáshicos, que es esa grande biblioteca donde están conservadas las vidas de todos nosotros. Y tus seres y tus maestros te van a guiar y te van a dejar ver aquello para lo que estás listo. No te van a dar todas las respuestas que tú quieras. Te lo digo para que le digas a Manolito de una vez. No, no te van a decir. Tu misión es abrir una panadería. No, tú viniste a salvar todos los perros del mundo. No, ellos hablan de una forma en la que te van guiando. Nosotros tenemos que aprender cómo a desmenuzar esa información, a entrar en esa frecuencia, a entrar en esa energía. Ya hemos hablado de esto en los episodios anteriores, para ir de a poquitos integrando. Así es, Angie. Entonces, bueno, para concluir, ir concluyendo este tema, entonces, primero, sí venimos con una planeación estratégica que se llama plan del alma. Dos, no todos tenemos el mismo plan del alma, todos son diferentes, porque lo que les digo, cada uno creó una combinación exacta y resonante con su alma en el momento de nacer. Tres, existen muchas herramientas, pero la primera es el corazón, es el sentir, es el conectarse uno a uno mismo, porque aparte del sentir, uno debe tener una cosa que se llama discernimiento. Entonces, por eso es que nosotros siempre los invitamos a que experimenten, a que vayan, busquen, sientan, porque la experimentación, el sentir, el discernir es el que les va a decir si están hablando lo correcto, no están hablando lo correcto, ¿sí? Entonces, ese es experimentar el que va a determinar si nosotros les estamos diciendo verdad o mentira. Yo lo he comprobado y, por ejemplo, en el caso de Angie, yo sé que la casa de la pareja es algo muy fluido porque, amiga, no tienes tareas ahí. Yo sé que las tareas están en otro lugar. Y es muy bonito ya porque cuando uno va viendo personas que van llegando a su vida y uno les empieza a hablar y, ya sé por qué resonamos, porque tenemos cosas en común. Entonces uno ya sabe cuando llega una persona en la vida, sea para bien o sea para mal, porque es que llegó y yo, todavía no he chuleado esta tarea, todavía no me he superado pues en esta tarea. Entonces, es muy bonito, los invitamos, o sea, aquí podríamos seguir hablando por horas de plan del alma. Y bueno, más adelante de pronto les vamos a explicar las herramientas como más desglosadas, como que es una por una, pero yo creo que por el momento esto era como un acercamiento a esa planeación estratégica. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por leernos, muchas gracias por los mensajes que nos envían, por retroalimentarnos. Les recordamos que tenemos el canal de Telegram para ahí poder de pronto ir complementando un poquito más. Nos pueden escuchar también por Spotify, a quien le guste más Spotify, o por YouTube. Bueno, entonces un saludo amoroso para todos. Yo creo que un aspecto súper importante que salió hoy y que no quisiera que fuera malinterpretado, porque de verdad que es fundamental para comprender todo esto, es los espejos. No todo espejo es malo. Entonces, obviamente vamos a decidir con Diana si
el próximo episodio lo hacemos sobre los espejos o si se los dejamos en nuestras cuentas de Instagram o si solamente lo dejamos como información para el que esté en el canal de Telegram. Vamos a ver qué fluye, qué sentimos, qué nos dice nuestro corazón. Pero lo que sí les puedo decir es, no todo espejo es malo. Entonces, es más, no hay espejos malos. Somos nosotros en nuestra dualidad que vemos las cosas como buenas o malas, pero las cosas simplemente son. Quería hacer esa aclaracióncita antes de saludarlos, agradecerles nuevamente, finalmente Diana me dijo la palabra, la retroalimentación que nos están dando. Les mandamos un abrazo gigante lleno de amor y de luz. Feliz día para todos, nos vemos en el próximo episodio.